107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Bueno, arrancamos el Intercafé. Aquí estamos ya de debate antes de empezar el programa en este jueves 13 de julio. No es un día de la mala suerte, ni muchísimo menos, especialmente para Carlos Mazón. Dentro de escasamente 45 minutos, pues se va a iniciar la sesión de investidura del que va a ser nuevo presidente de la Generalitat Valenciana para los próximos 4 años. Dios mediante, si no pasa nada raro, ni nada extraño, ni Vox se echa atrás, ni... Bueno, porque es que uno ya ve tantas cosas en política. Lo último es ahora el tema de los tiras y aflojas de Alberto Núñez Feijóo y Sánchez con también los carteros. Ahora Correos parece que puede tener la culpa respecto a esos posibles resultados electorales a partir de, como digo, del próximo 23 de julio, cuando celebremos esas elecciones generales. Bueno, Carlos Mazón hoy, como digo, inicia su sesión de investidura. El próximo lunes oficialmente va a ser nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Y paradojas de la vida, a nivel de la actualidad, se da la circunstancia de que en lugar de tener casi el foco político puesto en esta sesión de investidura, estamos más pendientes de la sesión de mañana de la Constitución de la Diputación de Valencia. Miren ustedes por dónde, esto es lo que tiene la política. O sea, hoy va a haber un montón de gente en el Palau de les Corts que en lugar de estar pendiente de esa sesión de investidura va a estar con un ojo ahí y con otro puesto la negociación, como digo, en la Diputación de Valencia. Resumo rápidamente. Lo hemos dicho en los últimos días. Es un organismo, el de la Diputación, que se rige por el mismo modelo y principio, en este caso electoral, podríamos decirlo, de elección de gobierno, que el de los ayuntamientos. Es decir, si no se constituye una mayoría alternativa a la lista más votada, que fue la del Partido Popular, pues precisamente esa lista, la que encabeza Vicent Monpó, será la que va a encabezar la institución provincial valenciana a partir, como digo, de mañana, que es cuando se va a producir esa sesión de constitución de la Diputación de Valencia. Las espadas en lo alto. Bueno, ayer quisieron hacer el paripé PSPB y Compromís sobre un acuerdo, porque entre los dos suman 15 escaños, exactamente los mismos que suman, en este caso, Partido Popular y Vox. ¿Quién decide? En Sunix, el partido de Jorge Rodríguez, que tiene a su candidata Natalia Enguix justo en el centro de la diana. Y Jorge Rodríguez no quiere saber nada de Ximo Puig. Ya ha dicho que para que haya un gobierno progresista, ellos quieren presidir la Diputación de Valencia con un escaño, con un diputado provincial. Y luego miren, 15-15, 50-50. Claro, toda esta negociación va a la carrera porque el PSOE apuesta por Carlos Fernández Bielsa. Pero repito, ayer lo dejó muy claro Jorge Rodríguez. Si está Ximo Puig ahí, nosotros no queremos saber nada de la historia. Y, como recuerdo hace algunos días, con la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, que hablábamos también con Daniel Sirera, el candidato del PP, repito, si no hay esa mayoría, Vicent Monpó será nuevo presidente provincial de la Diputación de Valencia el próximo, mañana, o sea, el próximo viernes, que está ahí ya. En fin, este es el escenario que tenemos, tan paradójico y tan rocambolesco. Bueno, con esta constitución, también de esta sesión de investidura de Carlos Mazón, vamos a analizar y vamos a poner encima de la mesa la agenda valenciana. Llegó la señora Yolanda Díaz el otro día y dijo: ay, amigo mío, que vamos a reformar la financiación autonómica. Pero es que lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Anoche hubo precisamente un acto de campaña en Alicante, con el propio Feijóo y también con Carlos Mazón. A todo esto también estuvo el presidente del PP por la mañana en Murcia, que ya saben ustedes la situación que tiene nuestra comunidad vecina, con Vox,
que yo estoy convencido, por cierto, de que si tira tanto de la cuerda, al final le saldrá mal, en este caso, la jugada a Vox. Bueno, encima de la mesa la reforma de la Constitución valenciana. ¿Y qué pasa con el derecho civil valenciano? ¿Y qué pasa con el Valencia Club de Fútbol? Tema del cual vamos a hablar luego a partir de las 10. Pues todo esto nos lo van a contar desde Churistes Valencians. Mi amigo José Ramón Chiribella, presidente de Churistes, que iba a venir para estar hasta las 10, me dijo ayer, me llama a las 10 de la noche y me dice que solo puedo estar hasta 35, o sea, tengo con él 15 minutos. Pero bueno, luego me quedo también con Juan Añón y con Simón Alegre, un buen amigo y politólogo. Hace mucho tiempo que no lo veíamos por estos micros. Pero en fin, vamos a hacer un repaso de todo este escenario. Venga, arrancamos ya el Intercafé. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Que por cierto, el tema de correos obviamente tiene su peso, claro. Es que hay 2,5 millones de votos por correo. Es que otras veces hemos tenido, digamos, un voto casi simbólico, pero 2,5 millones pueden decidir varios escaños. José Ramón Chiribella, amigo, buenos días, buen día. Buen día. No. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Nada, bueno, encantadísimos Churistes de estar contigo. 15 minutos a la carrera, pero bueno, es que te reclaman desde las altas instancias. Que va. No, bueno, estamos contentos de acudir a la Constitución, no, perdón, al proceso de elección del nuevo presidente de la Generalitat. Creo que es la 11ª legislatura ya. Sí, eso es. Luis estaba yo ahora repasándolo. Sí. Bueno, estamos hablando de una institución muy consolidada, fundamentalmente porque, claro, nuestras cortes son continuadoras, como sabéis, de las cortes forales. Es decir, nosotros tenemos una historia que yo creo que 14 comunidades autónomas no tienen. Es decir, es importante el peso de la historia, hacerlo valer en un día tan especial en que se designa un presidente que tiene un reto, en mi opinión, muy importante, que es recuperar el autogobierno que perdió su predecesor, Ximo Puig, cuando en el año 2016 pues el Constitucional nos anuló el derecho civil y bueno, llevamos 7 años con el autogobierno recortado, amputado, y es fundamental que esta legislatura, la 11ª, en mi opinión, sea la que se restituya ese autogobierno, bueno, pues para hacer honor a ese pasado foral y esta actualidad. Bueno, me voy a concentrar contigo, evidentemente por cuestiones de tiempo, simplemente por aquello de la educación. Voy a saludar a tus compañeros, también a Juan Añón, que pertenece al Colegio de Abogados también de Valencia y también es miembro de Churistes Valencians. ¿Qué tal? Buenos días. Pero acercaros por favor al micro, porque si no os acercáis al micro no se os oye. Ayer me decía un invitado, es que vi el vídeo y se oía bajito. Digo, claro, porque si hablamos así, pues no se os oye. Simón Alegre, amigo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, y a la audiencia del programa. ¿Cómo estamos, hombre? Bien, aquí pasando calor, camino desde... aquí dentro no, aquí estamos, tenemos pero aquí estamos fresquitos. Sí, pero bueno, calor como el que se prevé también. O temperatura política, Correcto, sí, qué calor tenemos a nivel político. Bueno, lo dicho, me voy a concentrar un poquito hasta ahora, por cierto, compareciendo Joan Baldoví para los compañeros de Apunt. José Ramón, a ver... lo has definido perfectamente, me has dado un titular estupendo en relación con uno de los primeros retos que tiene Carlos Mazón. Claro, el problema es que lleva de compañeros de viaje, en este caso, a unos políticos, a unos representantes que paradójicamente no creen en el modelo de las autonomías. Yo realmente les preguntaría a los señores de Vox ¿para qué se presentan a las elecciones autonómicas? Yo no creo en este modelo. Porque que se presenten a las locales lo puedo entender, porque bueno, son los ayuntamientos que son las instituciones de todos, pero no creo en el modelo autonómico, pero me presento. Ellos argumentan, hombre, es que nos presentamos porque ya si eso, a ver si lo podemos cambiar. Hombre, precisamente estamos hablando de una comunidad tan singular, de tanto peso histórico como la valenciana. ¿Piensas que esto puede ser un hándicap para Carlos Mazón durante la legislatura? Bueno, yo desde luego creo que es legítimo que Vox se presente a unas elecciones autonómicas. Lo que no veo tan claro es que formen parte de un Consell, porque al final ahí tienes unas obligaciones estatutarias, que, por ejemplo, la presidenta del Corts, pues ella tiene una enorme representatividad del conjunto del legislativo valenciano, es decir, ella tiene que esos acuerdos que se tomen por parte del Corts los ha de defender donde toque. Bueno, ahí se le puede plantear un problema. Nosotros en este momento lo que creemos que es determinante es que la parte del autogobierno,
que nosotros identificamos con las señas de identidad, desde luego la reivindicación del derecho civil valenciano no puede estar en manos de consellers de Vox. Eso sería un contrasentido absoluto. Es más, ¿para qué lo quieren ellos, no? Entonces, esa es una responsabilidad que pensamos que debería asumir directamente el presidente Mazón por lo que tiene del liderazgo político y de, al final, decir el éxito, igual que consideramos, en mi opinión, que es un fracaso absoluto la gestión de la recuperación del derecho civil valenciano y del nuevo modelo, de un nuevo modelo de financiación autonómica por parte del presidente Puig, presidente hasta hoy, pues igualmente se le tendrá que medir por esos logros o fracasos a Yo recuerdo, Amazon. si no me equivoco, cuando organizasteis el acto en la Plaza de la Virgen, donde hasta acudió Joan Ribó, que a mí se me saltaron las lágrimas de ver al alcalde, que yo es lo que digo siempre, hombre, hay un alcalde para que esté, o alcaldesa para que vaya a los eventos, ¿no? Con independencia de que le hayas votado o no. Y recuerdo que vinisteis aquí, y viniste aquí con el pergamino, muy, muy de estilo, dicho con cariño medieval, es decir, muy a lo Jaume I, con toda la agenda valenciana encima de la mesa. Y acuérdate que te dije, José Ramón, digo, no he visto a ningún partido político que traiga tan bien enfocado la agenda valenciana como la traes tú en estos micrófonos. Es decir, la reforma de la financiación, la recuperación del derecho civil valenciano, la situación, por ejemplo, de entidades también históricas, por ejemplo, como la de los clubes de fútbol, empezando por el Valencia y continuando por muchos otros, el Villarreal también es centenario, el Hércules, el Elche, etcétera, y así un montón también de temas, bueno, el tema del agua, es decir, es que, claro, suma y sigue, bueno, las infraestructuras, corredor mediterráneo, ¿para qué te voy a contar? Yo no veo una hoja de ruta como esa, como la que trajo José Ramón Chiribey aquí. Bueno, desde luego por parte de Juristes Valencians siempre, desde el principio teníamos claro que lo que queremos es, en primer lugar, denunciar las injusticias, las discriminaciones de los valencianos y, en la medida de lo posible, como colectivo de juristas que somos, pues desde una perspectiva jurídica hacerlo valer. Siempre primamos, desde luego, el objetivo transversal y nos queremos realmente la autonomía desde Oriola, por empezar, ¿no?, por el sur, hasta Morella. Es decir, para nosotros no puede ser, pues, algunas actitudes que se producen con mucha frecuencia por parte de los políticos, que en cuanto llegan a Madrid, al Congreso o al Senado o a los ministerios, se olvidan. A mí me hizo mucha gracia ayer González Pons cuando denunció que la solución al derecho civil valenciano y a la infrafinanciación es una cuestión de Estado, obviamente, pero es desde hace muchísimos años. ¿Qué han hecho ellos, no? Hombre, también me hizo gracia la señora Águeda Mico, que dijo, hombre, si no está Compromís en el Congreso, ¿quién va a defender los intereses de los valencianos? Claro, los que van ahí los últimos 8 años. No, nuestros 33 en la Cámara Baja. Tú lo has dicho muchas veces, y en este sentido tengo que reconocer, y sabes que también lo hemos comentado, por ejemplo, para el propio Joan Baldoví, que es que hay veces que parece que ha estado Baldoví allí. No, hay 33 diputados valencianos. Es decir, deberán también de abordar el tema de la hoja de ruta. El señor Baldoví, que ha apoyado determinadas reformas constitucionales que han ido en perjuicio de los intereses valencianos. No se ha abordado el tema de la financiación autonómica, que, por cierto, tenéis confianza en Alberto Núñez Feijóo porque él conoce perfectamente esta idiosincrasia, y de hecho es el otro modelo, el antagonismo del modelo valenciano respecto para el tema de la población dispersa que él conoce de Galicia, sobre abordar esta reforma de la financiación, porque alguien tendrá que poner el cascabel. Yo creo que en realidad los valencianos, como se viene diciendo desde hace además meses, es que en nuestra geografía incorporamos esos dos modelos. Por una parte la costa muy poblada y tal, y por otra parte el interior absolutamente despoblado. Es decir, a nosotros que se utilice en cualquiera de los dos criterios nos beneficia, pero teniendo lógicamente por encima el número de población. Pero lo importante es resolverlo. Confianza en Núñez Feijóo. Bueno, yo cada vez soy más tomista, es decir, vamos a ver lo que pasa, a ver lo que hacen y ya juzgaremos. Insisto, González Pons prometió hace 15 años que en cuanto el Partido Popular llegara al gobierno retiraría los recursos de inconstitucionalidad. González Pons lleva 15 años, cada vez que hay una campaña electoral, presentándose como un gran adalid de la defensa de los intereses valencianos. Ayer hablaban de, perdón, no me acuerdo si era una triada o un tridente de defensa de intereses valencianos, y desde luego, en mi opinión, la alcaldesa de Valencia, tal y como dijimos también en ese acto de la Plaza de la Virgen, ser alcalde de Valencia implica una defensa absoluta, un custodio de la señera y dels furs. Por eso estaría genial que en la futura toma de posesión del presidente Mazón, igual que hizo Camps en su momento, utilizara un ejemplar de los FUS para, de alguna manera, reivindicar ese autogobierno y esa continuidad histórica. Claro. Es decir, porque, insisto, que es que no somos La Rioja,
con el permiso de Cuca Gamarra, ¿no? Es decir, somos una comunidad con unas tradiciones asentadas que bueno, tenemos ahí un paso foral. Insisto en la cuestión, vamos a ver, que nadie me malinterprete. Claro que Vox tiene derecho a presentarse a unas elecciones autonómicas como cualquier otro partido, ¿no? Pero a lo que me refiero es la incongruencia de su mensaje, porque además no se esconden. Queremos abolir el modelo autonómico, que yo me planteo que tienen ellos la solución de la panacea, todo el tema de la deuda, porque Vox, una de las cosas por las que basa la supuesta o presunta erradicación de las autonomías es por el tema de la deuda, que es que el gobierno de España no se endeuda, que es que no está disparada la deuda pública a nivel nacional. Lo digo por eso, porque tú pensáis que puede ser un lastre sí o no para, en este caso, para la gestión de Carlos Mazón, el hecho de contar con unos a priori compañeros de viaje bastante incómodos. Yo creo que, bueno, puede ser, ¿no? Dependerá de Carlos Mazón. Desde luego, la legitimidad él la tiene de manera absoluta y en mi opinión, muchas veces se dice que Vox es un partido constitucionalista. Para mí, la Constitución es una Constitución que determina un Estado autonómico. La Constitución incluye a las autonomías. Ahí está. Y si tú no defiendes las autonomías, hombre, por supuesto que eres un partido constitucional porque tienes que cumplir la ley, la que sea. Pero yo creo que ellos cuestionan de una manera muy grave, igual que otros partidos políticos, ¿no? Pues el modelo definido en la Constitución. Este es un Estado de comunidades autónomas, de autonomías y de nacionalidades históricas. Nosotros no somos una región, somos una nacionalidad. Ese respeto se tiene que mostrar, desde luego, en la gestión de Vox, tanto en las Cortes como... ¿Qué le vas a pedir esta mañana al presidente Mazón? ¿Vas a hablar con él o con González Pons, allí en los corrillos del Escorts? A ver. Yo nada, o sea, no sé si coincidiremos. En cualquier caso, lo que es evidente es que están obligados a que se respete la voluntad popular valenciana expresada en un acuerdo del Escorts para modificar la Constitución de febrero del año 2020 y se está produciendo una profunda deslealtad con el conjunto de los valencianos sin tramitar esa reforma constitucional. ¿Tenéis previsto hacer una ronda de reuniones con los nuevos portavoces parlamentarios? Sí, tenemos ya reuniones concretadas con Águeda Micó antes de celebrarse las elecciones en breves días y tenemos también apalabradas, hemos solicitado y nos están diciendo que se están gestionando los jefes de prensa tanto con Diana Morán como con Esteban González Pons, Belén Hoyo y Fernando Rosa. Bueno, y luego están los síndics también, es decir, sí, está luego Miguel Barrachino por parte del PP, Rebeca Torro por parte del PSPB, por parte de Vox, pues ya veremos quién es el síndic o la síndica. Sí, es verdad, a nivel autonómico el objetivo es, en primer lugar, pues que se acuerde una nueva PNL pues para recordar al Congreso de los Diputados esta cuestión pendiente. Pero en cualquier caso, lo que creemos, por eso hemos hecho la campaña, ¿no? El autogobierno se juega en Madrid, es decir, la agenda valenciana se juega en Madrid, para recordar que es que en este Estado autonómico hay muchas decisiones que se toman al final en el Congreso de los Diputados. Por eso es muy importante que los valencianos estemos de manera reiterada en Madrid y que nuestros representantes sean representantes del pueblo valenciano. Es decir, lo que no puede ser es que se acepte unos presupuestos generales del Estado que no tengan en cuenta nunca nuestra población, que se compense la deuda autonómica, que es una barbaridad. La última pregunta, para la próxima legislatura, porque sabéis que cada vez que hay elecciones es donde se plantea que para el tema de abordar la reforma constitucional es el listón electoral, el sistema de listas abiertas, de apoyar a la lista más votada, etcétera, etcétera. Hemos hablado aquí, hemos debatido muchísimo y luego ahora ya cuando tú te marches hablaré también con Juan y Simón de esta cuestión, abordar el tema del listón electoral. Al estar en el 5%, entramos en una legislatura, José Ramón, donde solo hay 4 partidos políticos representando a todos los valencianos, a 5,5 millones. No sé, es decir, si cambiásemos esto de cara al 3%, tendríamos la oportunidad de ver o de tener un parlamento más plural, más diverso y donde también estuviesen incluidas fuerzas valencianistas, donde no incluyo a Compromís, porque la idiosincrasia que ellos venden del valencianismo es muy, muy peculiar. Bueno, yo desde luego siempre me he definido a favor de un listón autonómico del 3%. Creo que está muy bien. Es importante que... Yo creo que lo fundamental es que las fuerzas políticas valencianas actúen guiados por el espíritu de autogobierno y del estatut. Es decir, lo que no puede ser al gobierno de Carlos Mazón que le marquen la agenda desde Madrid, Feijóo, Cuca o quien sea. Eso no puede ser. Entonces, igual que ha pasado, por ejemplo, en el tema de financiación. Cuando fue molesto Vicent Soler, se lo cepillaron de una manera, en mi opinión,
en fin, no quiero definirlo. No puede ser que nos esté marcando el autogobierno desde Madrid. Nosotros tenemos que ser exigentes y al final ese va a ser el reto de Carlos Mazón. Realmente demostrar que no va a ser un presidente, por ejemplo, como Olivas, ¿no?, que le marcaban absolutamente las agendas de Madrid y fue responsable, entre otras cosas, de la fusión impropia de Caja Madrid con Bancaja, y del desastre de las ejemplo, cajas, sí. etcétera. ¿Por qué? Pues porque no se plantó y dijo, oiga, este es mi ámbito de gestión y soy responsable de ello. Muy bien, pues espérate, no salgas volando, que te voy a decir por lo menos adiós. Espérate, volando no te abre la puerta, que tú eres capaz de atravesarla, como Flash, como el personaje de Death. Como la visión, nosotros dos de Marvel. Eso. Amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho este esfuercito y nada, que vaya muy bien el Scorch. Y vente en unos días y vamos comentando la agenda, ¿vale? Sí. Venga, gracias. Venga, sigo con Simón y con Juan respecto a este asunto que comentábamos ahora también con vuestro compañero, con José Ramón. Simón, el tema de la rebaja del listón electoral, ¿qué hacemos? Porque claro, solo aparece y solo nos lo planteamos, como estaba apuntando, cada vez que aparecen unas elecciones, ¿no? Pero ahí es tan significativo como que los valencianos vean que solo tienen a 4 partidos políticos que les representan. Hombre, esto no sé, creo que la pluralidad valenciana es mucho más amplia, tanto por izquierdas como por derechas, como por el centro. También una vez consumada la triste desaparición de Ciudadanos. A ver. Sí, me parece un residuo antidemocrático de los primeros tiempos de nuestra autonomía. Las elecciones tienen 3 finalidades, básicamente. Conformar gobiernos, reclutar élites políticas para definir los destinos de cada territorio y además generar representatividad. Entonces, de estos objetivos podemos considerar que se cumplen los 2 primeros. Se genera gobernabilidad y se reclutan unas élites que son las que después pues van a conformar las diferentes políticas públicas. Pero nos preguntamos si realmente esa representatividad se está consiguiendo. Yo considero que en ese aspecto tenemos una mancha, ¿vale? Porque esta barrera inusualmente alta en comparación con los sistemas políticos de nuestro entorno, lo que hace al final es dificultar el acceso de fuerzas políticas que sí que serían representativas de determinados intereses. Pero a mí me hace gracia que se aborden las reformas electorales, ahora por ejemplo, como sabéis, el tema de la lista más votada, listas abiertas, solo cuando hay campaña electoral. Luego ya empieza la legislatura, que entiendo que los gobiernos estén muy ocupados porque siempre hay muchos temas que atender, esto está por supuesto garantizado respecto de lo que tienen que trabajar, pero hombre, se puede abordar una reforma también de la ley electoral durante 4 años. Sí, porque ahora, si va todo de manera normal, parece que Alberto Núñez Feijóo va a ser el nuevo presidente del gobierno. Veremos si puede conformar o no gobierno, pero bueno, vamos a pensar que pueda. Es decir, a partir de septiembre tenemos recién elegidos los ayuntamientos locales, los ayuntamientos autonómicos, exceptuando, por ejemplo, el caso de País Vasco y de Galicia, que tendrán elecciones el próximo año, y el gobierno de España. Es decir, que a priori hay un terreno ahí abonado. Nos hemos pegado aquí una maratón de 7 u 8 meses de un proceso de campaña electoral frenética, pero bueno, lo tenemos todo elegido. Vamos a abordar la cuestión. Hay tiempo de sobra y desgraciadamente el problema de la reforma de la barrera electoral siempre es que se aborda desde el ventajismo, ¿no? Es como esta metáfora de echarle agua al pozo después de que se haya caído el niño, ¿no? Y en este aspecto tengamos en cuenta que los problemas que, voy a entrecomillarlo, justificaron que se pusiera esta barrera en su día eran la entrada de partidos provinciales en un momento en el cual se estaba gestando la autonomía y se consideraba que por las dificultades relativas de vertebración de la Comunidad Valenciana, pues la entrada a lo mejor, pues te voy a poner un ejemplo, un partido alicantinista podía a lo mejor suponer, ¿no?, un problema para la naciente autonomía. Después también se ha convertido, yo creo que en una manera de dificultar el acceso pues del valencianismo heredero de Unió Valenciana. También ha supuesto un problema para el Bloc Nacionalista Valencià en su día, ahora creo que es MES, me parece, ¿vale?, que para los cuales les ha resultado una barrera en ocasiones
insalvable, ya que no es que solo sea un 5% provincial, sino que es un 5% en toda la comunidad valenciana. Es otro detalle muy interesante. A ver, Juan, que todavía no había podido hablar, pero es que tenía que atender a vuestro compañero José Ramón. Naturalmente. ¿Cómo lo ves tú? A ver, desde la situación que tenemos, evidentemente ha habido una actividad frenética electoral desde principio de año. Pero desde antes. Perdón, desde principios de año. Yo, permíteme la corrección. Todo lo que ha sido la temporada, lo que se puede considerar un curso escolar, es decir, desde septiembre, octubre hasta julio, es decir, toda la temporada, todo el curso, yo creo que hemos vivido en un bucle electoral permanente. Más intenso en los últimos meses. Claro. Pero yo creo que estamos permanentemente, y personalmente no me gusta, en campaña electoral. Y siempre es la misma tónica. Nadie dice qué cosas quiero o cómo las quiero, no ya lo que quiero, porque al final creo que hay poco margen y todo el mundo pretende prácticamente lo mismo, pero nadie dice cómo, que eso es lo interesante. Y al final todas las intervenciones en medios de los líderes políticos pues es ataque de uno contra otro y con eso nos quedamos y no tenemos más y no conocemos más de nuestros líderes políticos o de los partidos que nos representan. 4 partidos que representan a la comunidad, sí, pero la tendencia se está viendo cada vez más es a polarizar y a constituir grandes bloques, sobre todo a nivel nacional y en el Congreso de los Diputados, y no tanto a nivel autonómico, que es donde creo que tienen más campo de juego. Pero hay un detalle que a mí me parece muy significativo, y es, por una parte, por ejemplo, en la rama que os toca a vosotros. Por cierto, aprovecho para recomendar, que ahora me estoy acordando de un libro sobre Unión Valenciana que escribió nuestro buen amigo aquí presente, Simón Alegre. Por ejemplo, hay una parte muy importante del valencianismo, digamos, moderado, regionalista, centrista, como lo queramos denominar, un poco de heredero mayoritario de Unión Valenciana, que digamos ahora mismo está huérfano de referencias. Lo intentó Fernando Giner, recordaréis, en la parte final de la campaña, donde por primera vez y en mucho tiempo, aunque fuesen partidos muy pequeñitos, encontraron una referencia como el caso de Fernando Giner. Es decir, algo que repito, como tú lo conoces muy bien, ¿no? De estos, digamos, grupúsculos o partidos, como digo, de menor tamaño. Pero era significativo, es decir, todo ese electorado, por ejemplo, queda huérfano. Pero es que después de la caída de Ciudadanos, hay un espectro ahí también muy amplio de los liberales, donde una parte vuelve al PP un poco, digamos, a la fuerza, pero hay una parte que sigue sin confiar en el modelo bipartidista, y aquí incluyo también a los que creen en la socialdemocracia. Es decir, con todo ese escenario se demuestra que hay un espectro importante de población, importante de voto, que ahora mismo no se encuentra representado ni en el Parlamento Valenciano, ni en otros autonómicos, ni posiblemente en el nacional. Sí, cerrando un poco el tema de la barrera electoral, al final la merma que esto genera para nuestro sistema político es que se pierde representatividad, y se pierde representatividad sobre todo por lo que respecta a las características autóctonas del sistema. Os voy a poner un ejemplo que es muy paradigmático, que es el de las elecciones de 1999, en las cuales el Bloc y Unión Valenciana se quedan prácticamente a 2 décimas o 3 décimas de entrar, lo que supone prácticamente la pérdida de 500.000 de votos que se quedan sin representación. El problema respecto a estas cuestiones es que es muy difícil que la reforma la hagan quienes no tienen incentivos para hacerla. De hecho, en la pasada legislatura, si lo pensamos, Ciudadanos y Podemos sí que tenían incentivos para haber intentado presionar de cara a conseguir esta reforma. Tú sabes que luego Ciudadanos intentó volver hacia atrás con Mamen Peris ya al frente, pero fue muy tarde. Es decir, para poder abordar esa reforma del 3%, que no les hubiese servido, a Ciudadanos no le hubiese servido porque se quedó en el 1,9, pero hubiese permitido la entrada de Podemos en este Parlamento Valenciano. O sea, en estas nuevas Cortes. Al final, esta merma pues lo que hace es que este tipo de voto se quede huérfano, y que incluso quienes tienen que plantear la oferta de este tipo de voto, al final lo que hagan es desfigurar un poco esta oferta, introduciéndose en candidaturas de espectro más amplio, ¿no? Claro. Como por ejemplo sería el caso de cuando Compromís, pues en fin, tiene que pactar, en este caso, pues por ejemplo con Sumar. Y respecto a lo que preguntabas de la oferta
del valencianismo, en este caso heredera Sí. de Unión Valenciana. Sí que y hay- perdona, y te amplío la pregunta también, y luego se la traslado a Juan. ¿Es posible que Fernando Giner, una vez, digamos, recuperado, descongestionado de toda su experiencia en Ciudadanos, se pudiese plantear ese liderazgo regionalista valenciano? Lo digo porque es la persona en la que muchos ven como idónea para ocupar desempeñar este papel. Una vez él parece que ahora mismo ya no tiene ningún interés en tener representación en Madrid, de momento, a nivel parlamentario. En mi opinión, Fernando Giner es un político que sí que ha demostrado una gran valía en el ámbito municipal. Es una persona conocida en la sociedad civil, una persona que además le gusta la vida asociativa, le gusta hablar con la gente, es una persona cercana. Tiene un y talante dialogante. E incluso tiene también capacidad de gestión, pues por ejemplo como la que todos conocemos en Casa de la Caridad. Bueno, y su actividad empresarial Pero- Sí, histórica. otra cuestión es tiene- que yo no lo considero una persona con pedigrí valencianista, ¿vale? Claro. Sí que es cierto Bueno, que bueno, no hace pero- falta en ocasiones. Tú puedes ser un personaje independiente que por tu conocimiento seas capaz de liderar una opción. Pero Simón, perdona, pero por primera vez hemos visto, repito, en esos partidos pequeños, que tú los conoces muy bien a nivel valencianista, que por lo menos han intentado encontrar, digamos, una referencia en un liderazgo. Como tú apuntas, puede no ser lo idóneo, por ejemplo, en los valenciano parlante, aunque también se defiende, pero bueno, el valencianismo ha encontrado algo a lo mejor en Giner. Lo digo de cara a encarar este proyecto, ¿no? De cara al futuro, porque eso está ahí latente, siempre está ahí presente. Siempre está presente, pero mira, sucede como en el mundo empresarial. Hay muy buenos gestores en la inmensa mayoría de las empresas, pero hace falta que alguno de esos gestores o directores crean el producto, porque si no, no vende el producto. Y la Bueno, empresa tiene que venderlo. Bueno, Giner en Y ese caso Fernando es sí, un gran sí, gestor, y un gran político, cree en ese modelo valencianista. pero le falta fuerza. Le falta fuerza para tener ese liderazgo y esa representación y ese arrastre valencianista, porque, bueno, pues en muchos aspectos, por lo menos en el muy concreto que hemos comentado muchas veces con él desde la Asociación de Justes Valencians, o no lo entiende o no cree en, bueno, pues que se pueda recuperar y para qué se pueda recuperar el derecho civil valenciano, y alguien que no cree en eso, pues desde luego es un mal defensor del tema. Pero Por cierto, y a pesar, ojo, que no es ninguna crítica porque no tengo por qué hacerla ni motivo, pero si alguien no sale con esa fuerza y ese convencimiento de lo que está pidiendo y de lo que está intentando defender, pues pierde credibilidad. Y ese es el problema de muchos políticos que sí, pues tienen ese planteamiento y ese discurso, pero se les ve flojo. Decía ayer mi compañero Juan Fran Barberaj, que lo tenemos ahí en Mañana es tarde, programa que como siempre estará a partir del mediodía, de las 12. Él coincide siempre con el Ángelus. Que fíjate qué curioso, ¿no? El tema de los Ratpenat, 4 candidaturas. Se supone que es como hay una entidad que a priori para mucha gente pueda ser o desconocida o semi desconocida o tener un papel relativamente secundario. Para mí eso es otra muestra más de que hay un poco ahí ese interés, es decir, de hombre, si tienes 3 o 4 candidaturas por una entidad que se supone que no es muy relevante a priori, pero fíjate. Sí, ahí está y permanece y permanecerá, y ojalá permanezca mucho tiempo más, porque hacen falta Pero este tipo de hombre, pero instituciones. una entidad que no se considera muy viva, muy activa, no tiene 4 candidaturas. Sí, pero tiene tiene su pozo, tiene su tradición. Por Mira, eso. ahí yo el otro día comentaba con unos amigos, uno es vicepresidente del Ateneo, es de las instituciones valencianas poco conocidas y mal valoradas, y es fundamental. Pero Fernando Y a Giner ha principios del siglo puesto- pasado fue fundamental en Valencia, Y en Fernan- el desarrollo empresarial. Y Fernando Giner ha puesto, por ejemplo, por la Real Academia de la Cultura Valenciana durante la campaña electoral. Quiero decir, son datos y pistas. Yo voy tirando por ahí, no sé. Tú que has escrito el libro sobre Unión Valenciana, tienes literalmente aquí para contar Sí, yo mil cosas. Eres el más documentado de largo de esta mesa. Sí, en cuanto a lo que comentabas de los Ratpenate, pues efectivamente no es una institución que no ha estado pasando en los últimos años por su mejor etapa, entre otras cosas también pues porque a veces la combinación con el gobierno municipal de la ciudad de Valencia, con el gobierno autonómico, pues no es la más interesante para sus necesidades, y eso pues al final también
se nota. De todas maneras, es una institución de vetusto raigambre con un número de socios todavía relevante que mantiene una cierta actividad cultural, y de hecho la nueva alcaldesa de Valencia se reunió hace poco con ellos. Y además ha retomado el tema de las ayudas que habían estado ninguneados durante la etapa del Botanic. En fin, a ver Juanfran, que querías decir algo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Nada, A ver, simplemente... ¿has visto que yo estoy pendiente también? Sí. Desde mañana es tarde. Madre mía, como para decir qué malo José Luis, ¿sabes? No, simplemente los Rapenat durante este gobierno del Botanic ha estado, bueno, no solo los Rapenat, muchas entidades valencianistas o de corte valencianista, Han estado castigadas. ahogadas. Algunos medios de comunicación, Mira, como este. Te voy a contar 2 detalles. Concurso de Milagres de Sant Vicent Ferrer, Diputación de Valencia tiene una subvención para los altares. 2 legislaturas de Botanic, 8 años, ¿no? Pues miau. Sí. Y luego que estos señores aprendan, porque en Burriana, mira lo que ha pasado, que han dicho que panfletos catalanistas se acabó la suscripción. Bueno, pues han saltado los líderes que fíjate tú, que la dictadura, y lo que han hecho con los Rapenat, que era. Claro, y lo que han hecho con la cultura y la tradición valenciana, fuera, que era. Totalmente de acuerdo, y además, como tú sabes, con el presidente Mazón. Ahora hablaremos de esa ley de señas de identidad. Juanfran, por cierto, tú ves y sabes que aquí lo tenemos con frecuencia en esta casa, porque no le vamos a dejar descansar mucho a Fernando Giner, que lo queremos recuperar, hombre, para que este siga como tiene que estar, siempre dando su opinión, que es muy valiosa. ¿Tú lo ves como un futuro líder valencianista? No. ¿Tú no lo ves? Bueno, pues vale, yo creo que sí. Pero en fin, No. esto es, Aparte que el valencianismo político, ahí dale puedes hacer meses y meses de programa, ¿eh? No, desde luego. Fernando es Fernando, y Fernando es una persona que cae bien, que es muy trabajadora, y que en esta casa lo queremos mucho, pero a Dalí del valencianismo ya te digo yo que no. No, venga. Bueno, pues. De hecho, si te das cuenta, parece que al final la postura que se va a imponer en los Ratbenat no va a ser la más cercana al valencianismo reivindicativo, que era la de Óscar Rueda. Sí. ¿Vale? Entonces, esto nos da un poco a veces señales, ¿no?, de por dónde pueden ir también las evoluciones de estas asociaciones en los próximos años. Y por cerrar un poco el tema del valencianismo, que lo has traído a colación. Hombre, es que además hoy pega, ¿no? Sabemos que con esta investidura de Carlos Mazón, sabemos que es una escena. Es un tema importante. Y ahora lo enlazo, si quieres, para que me des ya tu opinión y así aprovechamos más el tiempo. Esa ley de señas de identidad, que por cierto, algún periodista o alguna periodista en Madrid se atrevió a calificarlo de documento infantil. Debe ser que no conoce mucho la realidad identitaria valenciana, ¿no? Porque llamarle a esa ley de señas de identidad como un documento infantil, en fin. Ya sabéis. Me parece vergonzoso. Es bastante infantil. Pero bueno, algunos compañeros se tendrían que documentar más. Ya sabéis que el valencianismo político es una escena muy atomizada, muy dividida, y sobre todo pues desde que Unió Valenciana se descompuso, y a partir de ahí pues ha habido diferentes proyectos pero que no han logrado consolidarse, y en este aspecto al final ¿qué queda? Queda hacer de la necesidad virtud, que es lo que han hecho sobre todo algunas fuerzas municipales que recogen el espíritu de lo que fue en su día Unió Valenciana. Algunas incluso tienen continuidad entre militantes de aquella época, y sí que han logrado sacar representación. De hecho, están unidas en una federación que se llama Decidís, y es como un primer paso para esa unión del valencianismo. También. Han conseguido 2 concejales en Albal y luego también en Palmera. Y que han sido decisivos, por cierto, para el cambio de gobierno. Palmera, Alcalalí y Montroy. Entonces es un primer paso, predicando con el ejemplo, ganándose la confianza de los ciudadanos más cercanos, que son al final los con los que compartes localidad, y a partir de ahí efectivamente pues ya se puede pensar en algo más. Y esa ley de señas de identidad que propuso Mazón y que va a aplicar durante la legislatura, y sobre todo teniendo a esos incómodos compañeros de viaje de Vox, ¿cómo piensas que lo van a poder aplicar? A ver. Pues, ¿se va a poder llevar a cabo esa ley o va a tener muchos matices? Ha puesto Juanfran un buen ejemplo de la situación en Burriana. Hombre, pues claro que hay que cortar el grifo a las entidades pancatalanistas, y lo repito, lo digo bien alto, para todos aquellos que les encanta
la historia de los países catalanes. Perfecto, que se vayan a Cataluña, allí están bien. Lo que tienen que hacer es irse a Cataluña y que nos dejen aquí tranquilos. ¿Les gusta más el norte? Pues nada, son libres de libres de hacerlo. Esto es un poco folclórico, ¿vale? Pero me acaba de salir, ¿sabes qué? De folclórico nada. No, me refiero a lo que voy a contar. Me acaba de salir en Twitter, sabes que estoy pendiente por si hay alguna última hora. ¿Os acordáis de la movida que hubo con Ampar Cabrera, la primera mujer que ganó el premio extraordinario del concurso de llibres de los Ratpenat? Sí. Que Pere Fuset, si no escribía en normalizado, no le ponía los versos en el libro oficial fallero. Muy bien. Los mismos que ahora se alzan en pie de guerra porque los de Vox dejan de pagar las suscripciones a 6 revistas, 4 catalanas y 2 valencianas, pero de corte catalano pues eso, es un claro ejemplo de la ideología que impera. Pues que lo disfrutes. Bueno, pues espérate, no te descuelgues, amigo. Te voy a preguntar por esa ley de señas de identidad valenciana. A ver, ¿cómo la va a poder llevar a cabo Amazon? ¿La va a poder aplicar o no? Pues soy un poco escéptico porque primero ya conozco por anteriores experiencias la política del Partido Popular acerca de estas cuestiones, que suele ser en ocasiones más efectista que resultadista, ¿no? Por ejemplo, lo hemos comprobado en el caso del derecho civil valenciano, donde no se ha hecho todo lo posible en Madrid para que esta auténtica seña de identidad se recupere. Ha sido vuestro presidente José Ramón Chirivella especialmente incisivo con la figura de González Pons, que dice que siempre llega a la campaña electoral y entonces saca a colación determinadas cuestiones que luego no llega a cumplir. Juan, rápidamente. Esa ley que propuso el prácticamente ya presidente Mazón. Me da la sensación que es un quedar bien. Proponer qué se va a hacer, pero lo importante es qué contenido quiere darle y qué alcance quiere darle, porque por mucho que diga vamos a hacerla bien, pero ¿qué quieres hacer? Si se queda en algo meramente folclórico y de bueno, pues las 4 cosas que son muy evidentes, pues no has hecho nada. No has hecho nada. Defender la señera, y bueno, es que eso ya lo dice el estatuto y eso no hay que esforzarse mucho. No hay que esforzarse mucho, hay que ir a un contenido más concreto y sobre todo defenderlo. Que el problema, como comentábamos antes, cuestión del derecho civil valenciano en Madrid no se ha defendido, evidentemente, pero es que no se ha defendido en Valencia. A pesar de que las Cortes Valencianas aprobaron la ley. La aprobaron por mayoría. Por mayoría, ojo, no la mayoría de la mitad más uno. No cuento a Vox. Ni Ciudadanos. Pero lo importante, aunque luego Mamen Peris a última hora, como sabéis, sí que apostó por el modelo. Pero tenía que haberlo dicho en su momento, no después. Ya, pero entonces recibía órdenes de arriba. Tú lo sabes, que además lo dijo ya, al igual, por cierto, que Fernando Giner. Efectivamente. Pero también lo ha dicho el Partido Popular en Valencia y en Madrid y el PSOE en Valencia y en Madrid. Porque al final los partidos son centralistas, por mucho que quieran. Y por mucho que se digan, son centralistas, obedecen una disciplina de partido. Y el problema que comentaba es que no se ha defendido desde Valencia en Madrid, que al final es donde hay que defenderlo y sacar la proposición. Permíteme que estoy ya contra el reloj. Juanfran, simplemente para cerrar este capítulo, ¿sacaremos adelante sí o no esa ley de señas de identidad valenciana? Lo tiene complicado. Y yo creo que es más un brindis al sol por contentar a una parte del electorado. Bueno, pero al menos, sinceramente, también que lo intente. Ya que lo ha anunciado, que lo intente, que al menos por otra parte es también su obligación. No marchéis, Simón y Juan, que enseguida volvemos y hablamos también de otro tema también muy candente, que es el Valencia Club de Fútbol y por extensión los clubes y entidades deportivas históricas. Vamos a las noticias. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. A 10 días de las elecciones generales, la Junta Central Electoral ha incoado expediente sancionador contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber utilizado las dependencias españolas en Bruselas para criticar los pactos entre el Partido Popular y Vox y presumir de su gestión. La Junta Electoral Central concluye que el presidente vulneró presuntamente la ley electoral. En concreto, Sánchez descalificó los pactos postelectorales
de Partido Popular y Vox, alertando de que podrían repetirse tras las elecciones del 23 de julio. Esta mañana Sánchez ha vuelto a criticar esos pactos entre Partido Popular y Vox, pactos, dice el presidente del Gobierno, que nos retrotraen a 40 años atrás. En declaraciones a la cadena SER, el jefe del Ejecutivo ha hecho referencia además al cara a cara del pasado lunes con Feijóo, un debate, asegurado Sánchez, cargado de mentiras frente a las cuales, dice él, se indigna. Cuando de repente tienes a alguien enfrente que conversando pues no para de decir mentiras o utiliza de manera descarnada, como llevan haciendo, por cierto, durante estos últimos 4 años, el terrorismo para dividir y confrontar con el gobierno de España, o cuando se blanquea de una manera tan impúdica acuerdos con Vox que ponen en solfa derechos y libertades del 51% de la población en nuestro país, que son las mujeres, pues realmente uno se indigna. Y este jueves acaba el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales, aunque los ciudadanos tienen hasta el próximo 20 de julio para poder depositarlo. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Los electores que elijan este sistema de votación pueden solicitarlo hasta hoy en cualquier oficina de correos o por internet. A partir de ahí, Correos dispone de plazo hasta el domingo 16 de julio para entregar el sobre con toda la documentación necesaria, incluidas las papeletas, en la dirección que haya indicado el solicitante. Los repartidores de correos intentarán entregar personalmente al votante hasta un máximo de 2 veces la documentación. Tras ello dejarán un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente. Hasta la pasada semana las solicitudes de voto telemático superaron los 2 millones, una cifra récord en este sistema de sufragio. Una vez solicitado el voto, el elector tendrá de plazo hasta el jueves 20 de julio para depositar la documentación en cualquier oficina de correos de España. Voto por correo que ha defendido el presidente del Gobierno después de que ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera a los carteros trabajar mañana, tarde y noche para garantizar que el voto por correo llega a todos los que lo han solicitado. Para Sánchez, con estas palabras, Feijóo intenta embarrar el proceso. Y efectivamente vamos a tener un proceso democrático limpio, como nos ha correspondido siempre. Incluso en el ámbito del voto por correo tengo que decir que nosotros lo que hemos hecho ha sido facilitar la petición de ese voto por correo de manera telemática, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, con lo cual, absoluta confianza. Yo no voy a entrar en este barro en el que está el Partido Popular y el señor Feijóo, porque ellos están en eso, en embarrar. Miramos ya los mercados financieros, que moderan en algo su optimismo tras el dato de desinflación ayer de Estados Unidos ante el desplome de las exportaciones de China. En este contexto, el IBEX 35 opera prácticamente a niveles de apertura, apenas sube el selectivo un 0,02%, se coloca en los 9.455 puntos. París arriba un 0,21%, el DAX Xetra alemana sube un 0,13%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50 avanza un 0,2% a 4.369 puntos. Dentro del IBEX 35 es ACS quien lidera los recortes, lo hace con una corrección del 1,26%. Zona baja de la tabla en la que vemos también a los valores del sector financiero, entre ellos a Santander, que cede un 0,92%, al BBVA, que se deja un 0,76%, o a CaixaBank, que cede un 0,65%. En positivo, Solaria, quien lidera los avances, lo hace con una subida del 2,36% hasta los 13,86 €. En el mercado de divisas, el euro se coloca por encima del nivel de los $1,11, lo hacen los $1,1157, sube un 0,22%. En el mercado de divisas, el barril de referencia en Europa, el Brent, sube un 0,37% hasta los $80,41. Otras noticias. Renfe lleva a cabo este jueves bajo la marca AVE su primera operación en solitario en el extranjero, con un tren que ha partido de la estación de Sants de Barcelona a las 8:22 de la mañana con dirección a Lyon, a Francia. El próximo 28 de julio iniciará sus operaciones la línea Madrid-Marsella. En una primera etapa, las conexiones con Francia serán 16 por semana, solo entre semana, una cifra que aumentará hasta las 28 en septiembre, cuando también se ofrecerá el servicio los fines de semana. A partir de octubre se ofertarán casi 10.000 plazas semanales. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
Pues nada, aquí seguimos en esta segunda parte de Intercafé. En estos momentos se inicia la sesión de investidura en el Parlamento Valenciano, el Escorts, donde pues va a tener lugar esa investidura de Carlos Mazón para convertirse en nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, que de facto lo va a ser a partir del próximo lunes. La señora Masó, que por cierto el otro día protagonizó ese episodio lamentable de todos los señores de Vox que se empeñan en negar también el tema de la violencia de género. Me da igual, llámenle como quieran. Violencia de género, machista, intrafamiliar, lo que sea. El fin no justifica los medios. Y la señora Masó, como en su día hemos criticado también al exalcalde de Valencia, Joan Ribó, tiene que recordar que es la presidenta del Parlamento Valenciano y por tanto representa a todos los valencianos. Que esto a los políticos se les olvida, tienen una facilidad increíble para que se les olviden estas cuestiones. Dionisio Canales, amigo, vicepresidente de Libertad Valencia Club de Fútbol y magnífico asesor fiscal. Buenos días. Buenos días. Decías tú, no hay manera de coincidir con Miguel Zorío, y es verdad. Creo que me huye. Cuando viene él, tú estás por teléfono. Exacto, cuando vengo yo, él está por teléfono. Bueno, le acaba de tener un pequeño... Vamos al gato y al ratón. Al gato y al ratón, no, pero es que ha tenido un pequeño percance... Pero no importante, en el supongo. coche. No, él por fortuna no. Pero bueno, se ve que pues está buscando al responsable del pequeño percance. En fin, continuamos con Juan Añón y con Simón Alegre de Juristes Valencians. Y bueno, Dionisio, mira tú por dónde. Simón estuvo ayer también en la presentación de otro proyecto, en este caso de, no sé si llamarlo ya, de alternativa valencianista para intentar solventar la gravísima situación que vive el club de Mestalla. Venga, por razones obvias, empieza usted, querido amigo. Bueno. Empieza por donde quieras. Y ahora te preguntaré por el documento que mandasteis el otro día respecto del valor del campo del nuevo Mestalla, que en teoría debe estar cifrado en torno a los 150 millones. Si quieres empieza por ahí, por donde tú veas. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar democratizar el Valencia, intentar que se vaya Peter Lim y mantener la historia del Valencia Club de Fútbol, y por ahí es donde tenemos que dirigir. Yo creo que no está agotado todos los medios para poder acabar con Peter Lim y que se vaya, y hay que apurarlo hasta el último momento, y después ya hablamos de cualquier otra cosa. Muy bien. Miguel Zorío, amigo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Dice Dionisio Canales que no quieres coincidir con él. No. Que cuando vienes tú, él por teléfono y al revés. Ya sabe Dionisio que le tengo un gran cariño, pero es que hoy la gente ahorra en seguros. Me han pegado un golpe en el coche y han huido como si fueran los indios y los vaqueros. Sí, ya ves tú, este panorama también. Por cierto, hay una barbaridad de coches por ahí circulando sin seguro. El otro día la desgracia... Hasta el de Peter Lim por Valencia. Hasta el de Peter Lim, bueno, todo es posible. Bueno, os escucha también Simón Alegre y también Juan Añón de Juristes Valencians, que estuvieron también presentes en esa también presentación de otro proyecto también de alternativa valencianista. Bueno, en el caso de Dionisio, como sabes, Miguel, ahí el último comunicado que han enviado tiene que ver con el coste del campo de esos 150 millones. Tú mandaste un comunicado de prensa en el día de ayer donde dices que vuelves a hacer una oferta a Peter Lim, pero por 94 millones de euros, que son los que él pagó en su momento, y por supuesto para pagar en cómodos plazos. No sé si esto tiene mucho de guiño, y aparte, evidentemente, tratar de solventar la situación que vivimos con Meriton. Mira, a mí lo que más me sorprende de todo esto, ahora explico la oferta, pero lo que me sorprende es a los que yo últimamente estoy llamando limeños, que son la gente que te envían desde el club a través de las redes sociales, o gente que cree que sin poner ellos ni uno y también sin hacer ningún esfuerzo, pues hay que pagarle a este hombre 400 y pico millones de euros para que se vaya, y encima de los pelotazos que ya pega aquí, que pegue un pelotazo más. Yeah. Cuando nosotros con las ofertas que vamos haciendo, vamos analizando la situación del club. Y este hombre, me parece muy bien que diga que haya puesto 200 millones de euros, además de los que puso a la hora de comprar. Pero es que esos 200 de más son responsabilidad suya, porque los ha perdido él por su mala gestión. Y además habría que auditar muy bien ese club, hacer una due diligence, como sabe Dionisio, pues muy, muy exhaustiva, porque a mí me tienen que explicar cómo el Valencia Club de Fútbol, que en teoría, con los más de 1.000 millones de euros que llevan compras y ventas de jugadores, ha ganado más de 200 millones, y sin embargo lo que es la sociedad ha perdido esos 200 millones. Con lo cual alguien se ha llevado 400 millones de euros.
Sí. Dionisio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la gestión está ahí. La gestión del Valencia está acumulando casi 180 millones de pérdidas acumuladas desde que entró Peter Lim, ¿no? Entonces, sí, con tanta compraventa de jugadores que lleguemos a esas pérdidas acumuladas no tiene sentido. Yo creo que a ver si alguna vez entra alguien y hace una auditoría y saca todos los trapos que tienen que salir. Pero bueno, la opción que importante es que haya un consejero independiente, y ahí es donde por lo que estáis apostando se puede investigar mucho y pedir documentación y se puede sacar cosas. Miguel, el gran temor que hay ahora mismo, y lo conocéis muy bien y me lo estaba diciendo también Simón Alegre, es que el tema se enquiste. Es decir, porque a la sombra de la lamentable, por ejemplo, situación que vive el Málaga, que vive el Depor, que el otro día, bueno, pues nos supo mal, lo eliminó el Castellón. Estábamos también con el equipo de la Terreta, mira, al final ni subió el Castellón ni subió el Depor. Lo vivió, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el Compostela, el Racing de Santander vuelve a cambiar de dueño, es decir, da un poco la sensación de que esto se puede enquistar, que al final el tiempo corre a favor de Meriton, y mientras, pues eso, entre el señor Lim, Lei Jun Chan y compañía, hacen y deshacen como les da la gana. Pero aquí nos tendríamos que mirar un poco el ombligo los valencianos. A mí es que esto me debe pillar un poco mayor y ya tengo el oído para ruidos. Mira, yo ayer me fui a un acto de un político y me encontré a los responsables actuales del ayuntamiento y me recibieron a Puerta Gallola. A Puerta Gallola significa que tanto pues las propuestas que está haciendo Libertad, Dionisio, como otras plataformas, como yo mismo, dicen, es que nos apretáis mucho, me dijeron, pero con gente delante, nos estáis apretando mucho los medios de comunicación y así no se puede trabajar, queremos que el Valencia tenga un estadio para un mundial. Digo, mira, os equivocáis de todas. Lo primero, la presión en los medios no la vamos a bajar, por lo menos con respecto a mí. En segundo lugar, por un partido de fútbol que puede llegar aquí de un mundial, no podemos poner en juego el futuro del club, y sobre todo que hay un objetivo superior, y es que este hombre se vaya. Y en cuanto a lo que tú decías, es que a mí me hace muchísima gracia que oír en algunos medios de comunicación, y no solamente críticas a mí, sino sobre la gran labor que está haciendo la gente de Libertad. No, es que lo que quieren es colocarse ellos. No, aquí nadie está hablando de colocarse. No creo. A mí Dionisio nunca me ha dicho eso. Nosotros. No, hablo de mí mismo, ¿no? Sí. Le pongo yo como ejemplo. A todos nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero y un riesgo también reputacional, porque recibes alguna leche que otra, más que aplausos. Pero lo que deberíamos hacer los valencianitos es todos unidos como Fuentevejuna en contra de un señor que es el objetivo prioritario, porque es que se va a cargar el club. Tú ponías como ejemplo lo que pasa con el Compostela de Málaga. Ves que donde han metido la mano, donde han metido la mano Méndez y Lim, los clubes se han ido a la porra. Es decir, el Deportivo, que llegó a ganar una liga, está como está. El Zaragoza, que llegó a ganar Huelva, el Zaragoza también, cierto. Está como está. Perdón, el Recreativo de Huelva, me viene a la cabeza también ahora, el decano del fútbol español, fíjate. Pero es que nosotros, que hemos estado a punto de irnos al pozo de la segunda división, cuando avisábamos que el peligro de la segunda división no está en el primer año, sino que está en el segundo, que se lo pregunten al Levante. Cuando decíamos lo que iba a ocurrir con la plantilla, había medios de comunicación que se partían de risa. Pues se está viendo que van a vaciar la plantilla, y esa plantilla ya era una plantilla casi de segunda división. Imagínate lo que nos espera al año que viene. Entonces, los políticos valencianos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente hacer política, y hacer política de defensa de lo nuestro. Y hacer política de defensa de lo nuestro significa: hay que defender el Valencia Club de Fútbol, hay que defender a los valencianistas, y el enemigo público de esta ciudad, número uno, es Peter Lim. No sé qué es lo que no entienden. Pues sí, claramente, Dionisio, bueno, lo que quieras comentar respecto de lo que ha apuntado Osorio, y aparte ese documento que presentasteis vosotros respecto al coste real, en teoría, del nuevo estadio de Mestalla, aparte de todo el tema también de la ATE, como mandaba también el comunicado de Miguel Zorío, podrías incurrir en prevaricación si hay una prolongación, la normativa, si no cumples no puedes presentarte a otra ATE. Claro, se les olvida todo el modelo de jurisprudencia que tiene el sistema legal español, con independencia del partido que gobierne. Bueno,
antes de nada, me preocupa mucho la conversación de ayer del señor Zorío con alguien del ayuntamiento en la que le dice que están preocupados porque tiene mucha presión y que lo que interesa es hacer el campo para el Mundial. O sea y que os queréis colocar. Eso creo que no lo dice. Eso lo ha comentado Zorío de otras, de ayuntamiento no. Las redes sociales. Entonces me preocupa muchísimo porque si los actuales gobernantes, los que van a gobernar estos 4 años, están preocupados porque se hagan 2 o 3 partidos aquí del Mundial que serán los de primera ronda, no será nada más, y que no garanticen que se haga el estadio como tocaba, como se aprobó en la ATE, y que haya todas las garantías de que se vaya a hacer. Nuestro escrito iba por ahí en el sentido de decir a la alcaldesa, cuidado con Meriton, porque a lo mejor nos han dado cuenta que no son de fiar, y pues vamos a mandarle un escrito por las informaciones que hemos recibido, porque nosotros estamos personados en el recurso de la ATE que recurrió y demandó el Valencia a la Generalitat y Ayuntamiento. Y entonces, está el contrato de compraventa y ahí aparece claramente que CaixaBank ahora no admitía que no se autorizaba para que se pueda endeudar el Valencia en más de 150 millones en la construcción del nuevo Estalla. Teniendo en cuenta que declaraciones de Juan Roig, que le ha costado más de 100 millones más de sobrecoste en hacer en la arena que vaya por 220 o 230 un sobrecoste. El Valencia modifica el proyecto a requerimiento del ayuntamiento y va mejorando y no cambia el presupuesto, pues sencillamente hay algo ahí raro. Entonces lo que exigimos o pedimos al ayuntamiento que tasen esa construcción tal con las condiciones que debe de tener según se aprobó en la ATE, y se supone que el convenio tiene que ser parecido al que se hubo en la ATE, por lo menos no perder garantías, ni edificabilidad, ni calidad del estadio, que cueste 150 o cueste más, porque si cuesta más, que tenga en cuenta el ayuntamiento que no se va a poder hacer. Claro, es que estamos hablando de un presupuesto de hace un montón de años. Miguel, rápidamente. No, y sobre este tema también apuntar, es que aquí como nos pasamos denunciando tantas irregularidades que se producen día a día en el club, se produce quizá un hartazgo de exceso de información, pero es que se están haciendo tantas ilegalidades en ese club, y a mí me sorprende cuando se defiende la gestión de lo que llaman los gestores de aquí, que están puestos por los de allí, y me refiero a Solís, a Inma Ibáñez, a Corona, etcétera, como si fueran los buenos frente a Peter Lim. La gente debe saber que los jugadores están cobrando con dinero, eso que en el Barcelona se critica tanto de las palancas, aquí las palancas deben ser de 1,5 metros, lo menos, porque los jugadores están cobrando el dinero de este año con dinero futuro de los años siguientes. Pero es que además ya esos préstamos, que son a un altísimo interés para que cobren los jugadores, se están garantizando, y nadie me lo ha negado porque lo tengo certificado, con el dinero de CVC, que es ilegal. Sí, efectivamente. El dinero de CVC es un préstamo finalista para hacer un estadio. No se puede utilizar para nada más, aparte de que es un coste de usura lo de CVC, pero eso aparte, pero no puedes utilizarlo para otra cosa. Claro, bueno, aparte de que hipoteca los derechos de emitir televisión durante los próximos 50 años, y ojo también con la sanción que ha recibido CVC sobre presuntas irregularidades, que hay muchos temas ahí encima de la mesa. ¿Tienes unos minutos, Miguel, o tienes que dejarlos? Vale. Vamos a escuchar también a Simón Alegre, que es, politólogo, pero ayer, mira, esto no lo sabía yo, pero nos ha salido así de bien, casualmente estuvo presente pues en el otro proyecto que también se presentaba ayer en la ciudad de Valencia respecto a esta, en teoría, alternativa, o ver qué se puede hacer para acabar con Meriton. Cuéntanos rápidamente, Simón. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento tanto a la faena que hace Miguel con sus denuncias. Lamentamos todos profundamente que... Como con Libertad, que están ahí batiéndose el cobre. Lamentamos que la justicia española no haya sido capaz de momento, por lo menos, de ver lo que sí que... Pero sí que ha sucedido con la Juventus, que luego lo vamos a hablar. Efectivamente, lo que sí que han visto en Portugal y en Italia. También, por supuesto, tengo que hacer mención
al incansable trabajo de Libertad Valencia Club de Fútbol, asociación de la que soy miembro. ¿Eres miembro también? Sí. ¿Has visto, Dionisio? ¿Tú lo sabías? Sí. Estoy en todos los frentes y bueno, al final... Pues yo también, ¿eh? Es una estrategia... que es usted el único. Esto es una estrategia que al final viene desde todos los frentes. Consejero independiente, bien de interés cultural... son al final todo medidas que lo que intentan es impulsar esa presión sobre Peter Lim, en la cual necesitamos, aparte de a la afición, que es la que nos va a dar alas para poder continuar este proyecto. Esto al final son dos caras de la misma moneda. Sin la calle tampoco haces nada, y eso Libertad Valencia Club de Fútbol siempre lo tiene muy presente. Y respecto al tema del proyecto que viste ayer, efectivamente, eso es lo que te iba a comentar ahora, que me parece una propuesta que yo también la apoyo, porque todo lo que sea presión contra Peter Lim me parece que es positivo, ¿vale? Otra cuestión es que desde mi punto de vista es complementario en este momento, como además Adolfo López hizo ver en su presentación, es complementario totalmente con la labor que está haciendo Libertad Valencia Club de Fútbol, pero ellos de momento pues proponen una vía un poco disruptiva, ¿no? Que es la de intentar socavar económicamente pues el proyecto de Peter Lim en Valencia, que como todos sabemos es totalmente... Cuando hablamos de socavar económicamente, ¿cómo se podría hacer? ¿O cómo les pusieron ellos? Como todos estamos de acuerdo en que Peter Lim es totalmente opuesto a los intereses del Valencia Club de Fútbol, pues se trata en este aspecto de ejercer un consumo activo, o sea, un consumo crítico en cuestión de Valencia Club de Fútbol, realizar un boicot a patrocinadores, a colaboradores del Valencia Club de Fútbol en ese aspecto, o sea, del Valencia Club de Fútbol, no, perdón, de Meriton, ¿eh? O sea, eso lo debemos de tener muy claro. Lo que pasa es que a veces, efectivamente, ellos juegan a disfrazarse con el club y es algo que les va muy bien. Entonces, es otra vía de presión que lo que intenta es quitar, por decirlo de alguna manera, romper el marco de que estemos en manos de Peter Lim. Pero no estamos en ese escenario todavía. Ya me imagino. Dionisio, por ahí suena un teléfono. Todo el ring ese me ha sonado de las películas. Oye, Miguel, ¿tienes ahí un ring de esos de los años 70? Un ring, un teléfono de esos clásicos. Estoy en el despacho. No, pero que me ha gustado ese ring de las películas, ¿os acordáis antiguas? El ring. A ver, rápidamente sobre esta cuestión que ha apuntado ahora Simón. ¿Veis en primer lugar el encaje de otro proyecto también que pueda ser una alternativa a Meriton? Al final, el abrir más frentes al final ayuda o diversifica la acción, o sea, rápidamente. No, vamos a ver, todo lo que sea con una intención de tirar a Peter Lim del Valencia, todo yo creo que es bueno, ¿vale? Pues tiene que intentar que se compagine todos los esfuerzos de cada, pues Miguel Zorío, de Libertad, de otras plataformas, y que al final estemos en comunicación. Lo importante es que entre nosotros estemos en comunicación, cada uno tiene unas vías de cómo atajar esto o ir en contra de Peter Lim, y bueno, son piedras en el camino que le estamos echando a Peter Lim, y lo bueno es que entre nosotros nos comuniquemos y estemos en sintonía, y cada uno tiene una dirección, y ahí está. En nosotros Libertad tenemos una dirección clara, que por la democratización del Valencia. Pero bueno, otras vías, claro que son aceptables. A ver, Miguel. Adolfo López es amigo mío desde hace 30 años. Antes del programa me ha llamado y quedan llamarle ahora a las 11. No pude acudir al acto. Me explicó su proyecto hace 2 o 3 semanas y yo, como dice Dionisio, apoyo a cualquier persona, a cualquier plataforma que esté por la labor de tirar a Peter Lim. Cada uno tiene una idea, cada uno tiene una estrategia, pero lo importante es que todos estemos unidos en tirarlo, y una vez que lo hayamos conseguido tirar, ya sea por una vía o por otra, sobre todo el Valencia habrá mejorado. Ya, bueno, respecto al tema del estadio que estábamos comentando, bueno, una cosa que me ha venido ahora a la cabeza. Vamos a ver, por ejemplo, el caso en Salamanca, ¿os acordáis que el antiguo Deportivo Salamanca, que todos hemos conocido incluso de pequeños, esto se acabó diversificando o se bifurcó, se partió en 2 áreas? Es decir, la Unión Deportiva y Unionistas, por ejemplo. Ha acabado cada uno por un lado. Lo digo por el tema de los derechos federativos, que lo estábamos comentando aquí, Miguel, antes de
antes de empezar este segundo bloque del programa, ¿qué se podría hacer al respecto? Es decir, ¿la Liga o la Federación tendrían la capacidad de quitarle, por ejemplo, los derechos federativos a Meriton y hacer una especie de refundación en vista de que el tema se pueda enquistar? Claro, la pregunta sería también, ¿por qué no lo han hecho con el Málaga? ¿Por qué no lo han hecho con el Depor? Ahora el Racing, por ejemplo, de Santander vuelve a cambiar también de dueño. A ver, todo este escenario, ¿cómo lo veis? ¿Esto sería factible, al margen de que el señor Tebas esté untadito, ¿no? Mira, está untadito por Meriton. Mientras él cumpla con sus compromisos económicos con la Liga y con Seguridad Social y todo eso, quitarle los derechos federativos es casi imposible. Otra cosa, yo creo que la propuesta de Adolfo y otra gente que yo sé que han inscrito nombres de clubes por si el Valencia desaparece, la gente le parece utópico, pero si hubiéramos bajado a segunda, hubiéramos estado muy cerca de ello, pues sí que se puede comprar, evidentemente, se puede crear un club, comprar una ficha de otro club y volver a generar otro Valencia, que no se podría llamar Valencia Club de Fútbol, pero eso sería lo de menos. El problema de todo eso es que él sigue teniendo la sartén por el mango. Yeah. Tiene el estadio, tiene la historia, tiene los títulos, tiene la camiseta, tiene el escudo. Yo veo, sinceramente, muy complicado el que la gente no se apunte como socio, como abonado a su club. Lo veo muy difícil. Estamos en un periodo que eso nos pasa desde el 2014 cada verano, en el que la gente llega a junio y cree que ya hemos conseguido tirar a Peter Lim, y cuando termina la liga ellos aprovechan ese impasse para que bajar el suflé, la gente se desanima, pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos emprendido una batalla para terminar con esta historia, y da igual que tardemos 2 años que tardemos 5. El único problema será que el Valencia pueda sobrevivir a todo ese tiempo. A ver, rápidamente, Dionisio, sobre esta cuestión, ¿tú ves alguna alternativa con el tema de los derechos federativos o no? Yo lo veo complicado. Yo no tengo conocimiento suficiente para poder opinar, pero yo lo veo complicado. Pero bueno, la plataforma esta la habrá estudiado y tendrá que comentar a ver cómo lo ven ellos, porque son los que lo habrán estudiado esa posibilidad. Esa posibilidad o parecida, ¿no, Simón? O bueno, el tema de socavar ahí, cuando hablas del tema económico de Meriton, claro. Yo como por concretarlo, como sí. Comentaba antes, todavía no se está en ese escenario y ojalá no se llegue nunca a ese escenario. Al final, esto es una medida de presión, ¿vale? La amenaza, por ejemplo, con la creación de un club instrumental y con la realización de boicots selectivos pues a determinado consumo, a determinadas sponsorizaciones, al final lo que intenta conseguir es intentar quitar la decisión a Peter Lim. Esto es muy fácil de ver, digamos, en dilemas económicos, ¿vale? Que pueda entender un especulador como esta persona, que es lo único que a lo mejor puede hacer que esta persona se aleje de su inversión aquí, ¿no? Pues simplemente ver que su inversión, su especulación está perdiendo valor. Y eso, con la aparición de otra opción que le resta público potencial, es algo que en un escenario, digamos, de todavía mayor degeneración de este modelo pueda o hacerle que se apee o provocar que venda. Se trata de un poco jugar con... A ver, bueno, voy por partes, que así voy cerrando capítulos, que como Dionisio está aquí con nosotros podemos charlar con él un poco más tranquilamente, pero no quiero robarle mucho tiempo más a Miguel. Simplemente, Miguel, el comunicado de ayer, por recordárselo a todo el mundo, pones encima de la mesa otra vez una oferta de 94 millones, que es lo que pagó Peter Lim en su momento por el Valencia. Bueno, pero repito... La oferta de ayer es simplemente, oiga, usted ha perdido 200 millones, usted se los come. A mí me gusta hablar muy clarito. ¿Usted cuánto pagó por el Valencia? 94 millones. ¿Y qué los pagó? ¿En 5 años? Porque hay que recordar que no puso ni uno, sino que Bancaja, que era quien tenía el problema con la fundación, le dio un préstamo para pagar a Bancaja. Y lo pagó en 5 años. Y en 5 años se hicieron las operaciones esas raras de Rodrigo, Cancelo, no sé qué, no sé cuántos, que la Fiscalía no ha querido investigar. Pues con el mismo plazo y el mismo precio, los valencianistas le compraremos el club.
Y eso no lo hace Miguel Zorío. Es que a mí hay veces ya que esto me toca la nariz para hacerse con el club, con el dinero de los valencianistas. No. Esto lo hace Miguel Zorío, o lo hace Libertad, o lo hace quien quiera, para recuperar el club para los valencianistas. Cada valencianista, una acción. Y a partir de ahí que elijan a su presidente. Yo ya he sido vicepresidente y no fui presidente porque no me dio la gana. Y porque no quise traicionar a un amigo, porque el presidente Bancaja me lo ofreció. Es decir, más clarito, agua. Entonces, estamos aquí para solucionar el problema. Lo que no voy a hacer es ofrecer un dinero que el club no puede pagar. Y no le voy a hacer más rico encima que presuntamente ha cometido delitos. Y en cuanto al tema de la fiscalía que habéis comentado antes. Sí, bueno, tú sabes que aquí lo comentamos la última vez. Es decir, ¿qué diferencia de criterio puede haber con la fiscalía portuguesa o la italiana? Que de hecho la Juventus, lo habréis visto todos en medios de comunicación, ha llegado a un acuerdo precisamente con la UEFA para... es un poco la trampilla. O sea, cae el pobre Osasuna y lo eliminan de la Conference League, pero la Juventus dice, oye, yo que iba a jugar la Conference League, oye, que ya sí eso, que no juego, pero que así no me afecta cuando tenga que jugar las Champions. Es que es increíble, pero bueno, de alguna manera, digámoslo así, que creo que es lo importante, la Juventus acata, en este caso, la sanción de la UEFA. ¿Por qué? Por las irregularidades en la compra-venta de jugadores. Por cierto, como sabéis, Rodrigo Moreno de repente ha terminado en Qatar. Es decir, esta es otra historia. Claro, y en Portugal, lo vuelvo a recordar, la Fiscalía Portuguesa está actuando, fiscalizando la acción nada más y nada menos en nuestro país vecino del Oporto, del Sporting de Lisboa o Sporting de Portugal, cada uno que lo llame como quiera, y del Benfica. O sea, pero la Fiscalía se ve que en Italia o en Portugal es diferente a la española. Miguel. Pero mira, recibí, después de insistir mucho, porque es que aquí es sorprendente cómo funcionan determinadas instituciones en esta ciudad. Me entero por un medio de comunicación que se había archivado cuando el que tiene derecho a recibir ese decreto, el único, es el denunciante, en este caso yo. Y me toca escribirle al fiscal jefe y a la fiscal que lleva el tema para decirle, oiga, una queja, es que sé por los medios de comunicación que esto se ha archivado cuando yo no sé absolutamente nada, y una solicitud, envíeme el decreto de archivo. Y a la hora se produjo allí una pequeña crisis en Fiscalía y me respondieron por mail. Por cierto, esa carta que dicen que desde Fiscalía salió el 20 de junio o así, aún no ha llegado, debe estar por la calle Colón. Dicho eso, me dice la fiscal en su decreto de archivo, es que en España está prohibida la investigación prospectiva. Y usted no me da datos nuevos, por ejemplo, en el fichaje, en el intercambio de Neto y Zilesen. Cuando yo me preocupé de buscarle todos los decretos de la Fiscalía italiana, también las declaraciones en el juicio, y lo único que hace la Fiscalía italiana es decir, oiga, Pjanic y Arthur no valen 70 y pico millones de euros. Y hay una página web que tiene prestigio en este mundillo que se llama Transfermarkt y dice que esos jugadores tienen un valor de 30 millones. Jugadores de la Juventus, para que la gente lo cual, lo Juventus y se hizo un intercambio de jugadores entre la Juve y el Barcelona. Eso es. Yo cuando veo que allí hay una condena, le envío a la Fiscalía el intercambio de Neto y Zilesen, que se intercambiaron por 35 millones de euros. En ese momento los dos pasaron a ser unos de los 5 porteros más importantes de la historia del fútbol por el precio que se había pagado. Y ni Neto ni Zilesen han sido uno de los 5 mejores de la historia. Y por cierto, ahora parece que el Valencia al final ha cobrado esos 4 millones por Neto. No sé. Sí, pero eso que los limeños aplauden, ha sido un acuerdo extrajudicial con el Barcelona porque al Valencia le tocaban 6 millones. Y eso tiene muchísimo que ver con la amistad que tiene Laporta y Peter Lim. Qué casualidad. Y todos con Jorge Méndez. A ver, rápidamente, Dionisio. Es que lo de la Fiscalía es increíble porque lo de Neto y Zilesen es un maquillaje contable, clarísimo, y no sé qué documentación quieren más que se aporte, porque solo que haya alguien, un economista en Fiscalía o que manden a un perito, a un auditor, hable con un auditor, le dirá que eso es un maquillaje y es una ilegalidad. Lo que intentaron es, tanto el Barcelona como el Valencia, declarar ese año beneficios para poder cuadrar cuentas y el Valencia no entrar en concurso. Entonces me parece vergonzoso que no entren sobre todo en el tema de Neto y Zilesen, que nosotros ya denunciamos al
a la auditoría de cuentas, lo denunciamos, pero no nos han contestado. Rápidamente, para cerrar el capítulo con Miguel, el tema del estadio que comentabas tú antes, Dionisio, esos 150 millones que obviamente hoy en día son insuficientes, y luego qué hacer, porque que ahora mismo el presidente Mazón, que está en su pleno de investidura, la Generalitat tiene mucha responsabilidad en acometer en teoría un nuevo proyecto, un nuevo acuerdo o una denominada nueva ATE, como lo queramos llamar, pero no prorrogar la anterior porque incurriría en prevaricación, que es un asunto muy importante. O sea, Mazón, Sandra Gómez, Ribó y el próximo, porque esta es la ley. Ya. Decir, entonces, ¿qué hacemos con el estadio? Porque Pues, esto está también en un punto muerto. Yo creo que está, por parte de Libertad es muy claro. Primero, no se puede dar ningún convenio a Meriton actualmente. Hay que sentarse con Meriton y decirle que tienen que vender. Y ese convenio se tiene que firmar con los nuevos propietarios del Valencia. Que les dé confianza al Ayuntamiento y a la Generalitat, cosa que Meriton no se merece esa confianza porque ha incumplido todo y no yo no veo al PP por la labor de firmar ese convenio. Pues, de momento no. De momento, en las últimas manifestaciones fuimos 15.000 en una fecha muy mala, que nos manifestamos en la Generalitat, en el Ayuntamiento y en CaixaBank. Pues que lo que tienen que hacer es pensar por los aficionados, pensar por los valencianos y no pensar por Meriton. Y si no, pues tendremos que salir a la calle, no hay otra solución. Venga, Miguel. Así ya te libero con este tema del estadio. ¿Qué hacemos? Vamos con el tema del estadio. No se puede firmar con el Valencia Club de Fútbol de Meriton porque se incumple la ley de contratos del Estado y será prevaricación. Solamente la responsabilidad subsidiaria, que es de lo que no quiere hablar el ayuntamiento, ni este ni el anterior, es del propio ayuntamiento. Es decir, quien tiene que hacer todas las obras en este momento es el ayuntamiento y tendrá que ir a la sustitución de promotor. Si no lo hacen, iremos al juzgado. Cuando la gente nos dice, es que van siempre al juzgado y pierden, pues oiga, yo qué sé, pregúntele a los jueces y a los fiscales por qué no quieren trabajar más. Y la denuncia que, por cierto, también tiene puesta Meriton contra el Valencia, por el tema precisamente de la no prórroga de la ATE, que eso está ahí, Pero yo, para finalizar, es que contra la irregularidades. Generalitat, he dicho contra el Valencia, contra la Generalitat, perdón, contra la Generalitat. Mi hijo, que algunos sabéis que es periodista deportivo en Madrid, cuando se fue Cagney del Valencia gratis, le dije, dentro de 2 o 3 años sigue este tema y se venderá por un pastón a algún gran club europeo. Y me decía el otro día, papá, me he acordado de ti. El Valencia no se lleva ni uno, creo que 700.000 euros. El club, el Mallorca, ha vendido al jugador por 22 millones de pavos. Se llevaron la prima de fichaje el jugador y los agentes, entre los que estaba Jorge Méndez, y se llevan un porcentaje muy importante de esa venta el jugador y Jorge Méndez, y el Valencia ni uno. Y eso es un delito. El fiscal lo que debería hacer, lo siento mucho por hablar tanto de ellos hoy, sería investigar simplemente por los indicios y por propia voluntad e iniciativa. Todos estos temas nos están robando nuestra cara. Pero así es. Muy bien, Miguel, te dejo en este punto. Muchas gracias. Y que no sea nada lo del golpe. Y escúchame, y queda con Dionisio para que no piense. Sí, hombre, a ver si coincidimos alguna vez. Vengo poco últimamente, pero. Que no, porque él tampoco es que venga mucho. No. Está también muy ocupado. Hoy lo he arrancado de sus labores también con la agencia tributaria y estas cosas, que estamos en procesos de renta. Está él, estoy yo detrás. Muy bien. Bueno, pues eso es lo importante, a trabajar de la mano. Un fuerte abrazo, amigo, cuídate. Un abrazo. Voy a hacer una pausa muy rápida para la publi, ahora seguimos hablando, porque tenemos, Dionisio, entre otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la declaración BIC, también del Valencia y muchos otros escenarios. Sí, volvemos enseguida. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Para tomar buenas decisiones, has de tener buena información. En el Grupo Gestoría Pastor te ofrecemos todo el asesoramiento necesario
para que tomes buenas decisiones. Con muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos, tenemos la visión que necesitas para tu empresa. Además, somos corredores de seguros para que cuides de todo lo que te importa. Ven a vernos a la calle Jesús 42 de Valencia o contacta a través de nuestra página web en grupogestoriapastor.com. En Grupo Gestoría Pastor, caminamos contigo hacia el éxito. Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. La Feria Taurina de Julio ya está aquí. Morante de la Puebla, El Juli, Manzanares, Talavante, Roca Rey, Cayetano. Todas las máximas figuras del toreo se citan en la Plaza de Toros de Valencia. Compra ya tus entradas en plazadevalencia.es. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet, publicado por Seller. Ya en librerías. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Mi amigo Dionisio Canales, que está ahí tan relajado, digo que se me sale del plano de la cama. Ni se te ve. En fin, oye, aquí estamos echando la mañana. Oye, se lo agradezco especialmente a Juan Añón y a Simón Alegre, que estamos hablando. Claro, es que el tema del Valencia, hemos empezado hablando del pleno de investidura de Carlos Mazón. Resumo muy rápido. El nuevo presidente de la Generalitat garantiza una soberanía energética. Ya ha anunciado también la supresión del impuesto de sucesiones, donaciones, etcétera, cosas que ya anunció también en campaña electoral. Educación gratuita para niños de 0 a 3 años. Por supuesto, cero modelo ideológico también en las aulas. Es decir, que esto es un poco ahora mismo el programa de gobierno que está presentando el que va a ser nuevo jefe del Consell a partir del próximo lunes. Mira, haciendo un inciso muy rápido en el tema del Valencia, empiezo por Dionisio rápidamente. Bueno, esto, insisto, por ejemplo, en el tema que a ti te toca, en el tema de impuestos. Hombre, pues sucesiones y donaciones sí, es muy interesante. A ver si no que lo anuncie y que lo haga. Y que lo haga. Juan, también el tema de la ideología en las aulas, que ha sido uno de los caballos de batalla también frente al Botanic. Las aulas, en mi opinión, deberían dedicarse a lo que es propio de las aulas, a una buena educación, la mejor educación. ¿Y la gratuidad para los niños de 0 a 3 años? Me parece perfecta, pero todo eso cuesta dinero. Cuesta dinero, no es una fortuna, pero bueno, es una buena medida. Y hay que ver también, pues por ejemplo, que sería fácil también con guarderías llegar a un modelo, no sé si de concertada, como sea, para también dinamizar, final, en este caso, la actividad privada, ¿no? Al final, el usuario, que sea concertado o sea pública, lo que va buscando es que no le cueste. Claro, y dice también Mazón que va a ser la legislatura de la vivienda. A ver, lo que quieras comentar, Simón, sobre lo que vamos conociendo de ese programa de gobierno de Carlos Mazón, que repito, no es ninguna sorpresa, porque a grandes rasgos ya lo conocemos y lo hemos debatido muchas veces. Pues precisamente ahora que comentabas el tema de la vivienda, no estaría de más, con todos los problemas que tiene la juventud para acceder a una primera vivienda, que el parque de vivienda pública español se pusiera al nivel de Europa, porque está bastantes puntos porcentuales por debajo. Entonces, me parece que sí que es una medida que además es un tema que ha entrado en la agenda política ya en las anteriores elecciones. Luego, por ejemplo, Yolanda Díaz lo lleva bastante en su programa y desde luego creo que sí que sería una cuestión interesante. Lo mismo que también, por ejemplo,
otro punto del programa que comentan de eliminación de gasto público, el que se dice superfluo, no el de los servicios indispensables, pues bueno, es algo que a priori a mí me suena bien, pero tendremos que verlo. Lo digo porque se habla pues de reducción del número de asesores, de lo que también esto está por ver se ha denominado chiringuitos. Lo que pasa es que bueno, somos escépticos porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo de meter la tijera. Bueno, hay propuestas de todo tipo para la próxima legislatura, desde recortar el número de diputados, que ahora mismo tenemos 99, hasta, pues bueno, pues precisamente, bueno, comenta ahora también Mazón, que se compromete a unos servicios sociales fuertes y también justos. Bueno, también te voy a decir una cosa como que no va a sonar nada populista, ¿vale? Pero como politólogo la tengo que comentar, y es que en política lo barato sale caro, ¿vale? Lo digo porque en ocasiones, bueno, esta ha sido la clase política una de las peores pagadas de Europa, ¿vale? Y esto al final tiene una traslación a nivel de profesionalidad, a nivel de valía, a nivel de prestigio, ¿no? La gente de más capacidad del mundo de la empresa o del mundo de la universidad, por ejemplo, no quieren ir a la política porque cobran menos y están mal pagados, sí señor, y se exponen a borros. Que yo soy también partidario de que nuestros políticos cobren mejor, pero esto demostraría, como tú muy bien has apuntado, el acceso pues a gente de alta cualificación, que es lo que necesitamos en la gestión pública. Bueno, retomando el tema del estadio de Mestalla, primero, por cierto, Dionisio, es que yo creo que no ha venido, que como cuesta tanto de ver últimamente, pero felicitaros por esa gran manifestación que ha reunido a 15.000 personas y que tuvo mucho simbolismo, porque estuvisteis en Mestalla, estuvisteis en el Palau de la Generalitat, estuvisteis frente al Ayuntamiento de Valencia, con toda la significancia que eso tiene y conlleva. Preguntarte muy rápido, en primer lugar, ¿tenéis previstas nuevas acciones con motivo del inicio del arranque de la nueva temporada, que en Mestalla va a ser alrededor del día, me parece que 19 de agosto, 19 de agosto, 18, porque el primer partido es fuera de casa y el segundo, hay dos consecutivos. No me acuerdo si 17, 18 de agosto, 19, pero por ahí. Sí, el tercer fin de semana de agosto debutaremos en casa, no me acuerdo ahora contra qué equipo es. Luego el Mallorca, no sé, creo, en fin. No sé, ¿tenéis prevista alguna acción rápida? A ver, o así, o en qué línea vais a trabajar durante el verano. Libertad siempre hace algo por diferente, eso, ya lo sé. Pero de momento no hay nada previsto. Ahora estamos estos meses de julio y el mes de agosto de vacaciones pensando y maquinando, y algo maquinaremos, seguro. Muy bien. Respecto al tema de la declaración BIC en este caso, del club de Mestalla. Bien. Esto, por cierto, en Juristes Valencianas también lo habéis llevado en la agenda respecto al modelo de protección de las entidades deportivas valencianas, muchas de ellas ya centenarias. El Villarreal, mira, claro, como estaba en categorías inferiores, no sabíamos que era tan antiguo, pues también ha cumplido 100 años. El Hércules, el Elche, que acaba de ser también centenario, es decir, ahí tenemos un montón de entidades deportivas que ya tienen una larga tradición. Y yo te pregunto también, amigo Dionisio, si el tema del nuevo estadio se nos sigue enrocando, porque el estadio de Mestalla también podría ser declarado como BIC, ¿no? Como bien de interés cultural, precisamente por superar el umbral de los 100 años o del siglo. A ver, lo digo porque, no sé, al final yo ya no sé esto, con todos mis respetos para los vecinos de Benicalap, que por cierto que no tienen su polideportivo prometido en primer lugar y están hartos de ver ahí un coliseo. Yo no sé si se podría alguien, y sería a lo mejor más fácil intentar revertir la operación urbanística que se planteó en su momento, volver al viejo Mestalla. Y no me vale el tema de la sentencia de derruir la grada famosa, porque hay mil maneras de solventarlo, y además hay terreno en la avenida Aragón y por ahí que hay que hacer una ejecución, una reforma del modelo del plan urbanístico que también conocemos, pero no sé, a lo mejor sería más factible. Tú sabes que esto lo comentaba Borja San Juan, por ejemplo, el ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento, de volver un poco al punto de partida, sobre todo porque está claro, y lo ha demostrado una temporada más, que es que el estadio de Mestalla nos trae suerte, siempre nos ayuda, siempre nos apoya, y nos ha vuelto a sacar las castañas del fuego en su año del centenario, ¿no? Porque para que a Javi Guerra le entrase el golazo aquel que le entró, el chaval, vamos, normalmente no tira tanto a portería, y le entró un misil que todavía sus compañeros están explicándose cómo entró eso, ¿no? Y con la zurda. Y eso fue muy importante. Y fue muy importante. Quiero decir que un halo de suerte nos da nuestra casa histórica. Creo que coinciden todos que el problema no es la ubicación del estadio, sino quién dirige la entidad. Sí, eso está claro. Y eso es lo fundamental. El problema es que cualquier decisión que se tome con mérito es imposible, no se va a llevar a cabo.
Entonces yo creo que pero una declaración BIC, perdona, no solo de la entidad sino también del estadio, no depende del mérito. No, está claro, pero el primer paso es que ahora lo apruebe la Generalitat, que está en manos de ellos, se presentó y ahora tienen que seguir trabajando y supongo que tendremos reuniones para agilizarlo y que no se quede en el olvido, ¿vale? Porque se presentó votaron sí todos los partidos políticos sin excepción y ahora lo tienen que llevar a cabo. Importante, porque yo creo que el BIC es muy importante porque protegemos el estadio, protegemos el escudo, protegemos la entidad, protegemos la estructura deportiva, protegemos que Meriton no lo puede llevar a otro sitio y protegemos que el día de mañana, si Meriton sigue y lleva al club a la desaparición, puedan hasta llegar a expropiar. Por eso, esas acciones. Por eso también yo insisto en el tema de esa, por ejemplo, declaración BIC del actual Mestalla, que sería una manera realmente de blindar nuestra actual casa, porque esto no lo dice nadie, pero creo que es momento de ponerlo encima de la mesa. Sí, efectivamente, al final... Más allá de que seamos unos románticos y que nos encante nuestra casa... Sí, tú eres romántico. Yo soy muy romántico, le tengo mucho cariño. Pero también tengo mi punto de práctico, que sí. En esta historia. Como al final el contrato, por llamarlo de alguna manera, de compraventa del club, tiene menos estipulaciones y menos garantías que la venta de un saco de naranjas, es una cosa muy triste, pues... Somos al final la sociedad civil, con la ayuda en este caso de las formaciones políticas, los que nos hemos tenido que responsabilizar de darle al Valencia esa protección que no se le dio en el momento del proceso de venta. Por lo tanto, como Meriton ha demostrado que no es de fiar y está chuleando sistemáticamente a las autoridades políticas, a las instituciones, por eso me extraña esa desconexión de la realidad del ayuntamiento actual de Valencia, que parece que lo esté supeditando todo efectivamente a un partido de un mundial que todavía no nos han concedido. Pero esto, permíteme, es absurdo, es decir, ya tuvimos esta experiencia en el mundial del 82, que precisamente es una de las últimas grandes reformas que sufrió Mestalla, que a mí me encanta tener el mundial en casa, pero como dice Dionisio, ¿para qué? Para un partido, para dos, para tres, no podemos ahora mismo hipotecar la situación del club y del marrón que tenemos en la ciudad para que vengan unas selecciones a jugar un partido. Ya tendremos tiempo con un estadio nuevo de poder albergar Eurocopas y otro tipo de grandes acontecimientos. Ya salimos trasquilados efectivamente en el 82 ya habrá tiempo. Y si de hecho al final la construcción... A mí me encanta de que tengamos un mundial, claro que sí, pero las cosas bien hechas. La construcción del Nou Mestalla no se puede convertir en el instrumento mediante el que Meriton se perpetúe en el secuestro del Valencia Club de Fútbol. Y por otro lado, efectivamente, me parece muy interesante lo que comentas de declaración desconozco el alcance o la naturaleza de si con este instrumento se puede llegar a hacer esa declaración del estadio de Mestalla, pero efectivamente, o sea, tenemos que retrotraernos a la situación en la que se impulsó la construcción del Nou Mestalla y las premisas bajo las que se comenzó a edificar ya no están presentes. Pero es que Dionisio ha dado un detalle fundamental. Eso se presupuestó en su momento en torno a 150 millones de euros y ya ha puesto un magnífico ejemplo. Es que la Arena, el futuro pabellón Arena, que por cierto es un ejemplo de obra a todos los niveles, y mira qué rápido se está haciendo, cumpliendo con las normativas. ¿Qué pasa? Que a Juan Roche no le están poniendo pegas desde el punto de vista burocrático, como a todos, pero es que la Arena yo creo que está ya en 220, 230 millones, como anunció el propio Juan Roche. Es que ese estadio ahora mismo de Mestalla se va a ir a 250 millones por lo menos, o sea, al precio y al coste del material de hoy en día, que claro, ha subido mucho respecto a desde hace 14 años. Claro, por eso le mandamos el escrito al ayuntamiento, porque es que si el campo va a costar más de 150 millones, que sí, la CaixaBank no le va a dar el crédito. Claro. Porque ni CVC ya con los 80 de la compraventa, que no se podía endeudar por más. ¿Va a dar el dinero Peter Lim? No lo va a hacer. Entonces, que tenga en cuenta el ayuntamiento eso, que lo debería de tener en cuenta, porque era uno de las personas que firmaron el contrato. Entonces, cuidado, que nos pueden volver a tomar el pelo y timar a las instituciones por quinta, séptima vez.
Por eso una solución es quedarte en el punto de partida, llámame romántico, pero visto lo visto, porque una cosa también es ser realista con los números encima de la mesa. Prisa no tenemos, los aficionados no tenemos prisa para que se haga el campo mañana. O sea, yo no tengo ninguna prisa, yo estoy muy bien donde estoy. Claro. Entonces, yo quiero que se haga, pero que se haga bien, porque es para toda la vida, es un campo. Si al final se decide hacer en el campo nuevo, en el Cortes Valencianos, porque se haga bien, como yo digo, como Dios manda. Porque no es para 2 días, es para toda la vida. Y tiene que ser un campo Mira el actual Mestalla, importante, que nos ha durado 100 años. ¿Quién iba a imaginarse, aquellos que fundaron que el Camp del Alchirós, mira, 100 años? Yo te voy a citar, perdona, la frase que además creo que sintetiza bien lo que ha dicho Dionisio, que la dijo en su día Vicent Molins, que es un estadio para qué club. Claro. ¿Qué quieres hacer? Ahora un estadio que esté en las condiciones que pensábamos en 2005, cuando el Valencia era el mejor equipo fue declarado mejor equipo del mundo, pues efectivamente esas premisas ya no están vigentes. Tampoco está vigente, digamos, ese afán por los grandes eventos que había entonces, que parece que el Partido Popular sí que quiere recobrar. Vamos a ver, pero Simón, habrá que ver en qué condiciones. permíteme un detalle. Todos los grandes gobiernos del mundo quieren tener grandes eventos. Otra cosa es que se pecase de determinadas malos modelos de gestión, que esto es muy discutible, porque voy a poner de caso la Fórmula 1, en la Generalitat de Cataluña, con dinero a expuertas, que nos ha trincado el independentismo, se monta la Fórmula 1 y lo que hace falta. Y la Copa América, oye, no pasa nada, pero los valencianos nos tienen que poner como a Cristo en la cruz. ¿Que lo pudiésemos haber hecho mejor? Claro que sí, pero no tenemos por qué renunciar a grandes eventos. ¿Cómo vamos a renunciar si somos una comunidad puntera en Europa? Es que también tenemos que llenarnos un poco de autoestima. Y en este sentido, el Valencia fundamentalmente, bueno, y chapó, por ejemplo, porque a Kiko Catalán le están cayendo palos con la gestión, pero mira el campo del Ciutat de Valencia de lo que es hoy en día lo que era, porque el Levante tuvo la desgracia, mira, de ese penalti, y ahora acaba Pepe Lu en el Valencia. Pues yo soy valencianista, pero no me alegro de lo que le pasó al Levante, porque yo quiero que los dos equipos de la ciudad estén en primera división. Pero es que veo, como dice Dionisio, y debe ser que como tenemos una lectura muy económica, querido amigo, soy cada vez más realista. Es que veo inviable, es imposible acabar ahora mismo ese estadio de Mestalla. El señor Florentino Pérez, en esa, como yo le llamo, nave espacial, que es ahora mismo el Bernabéu, porque he tenido la oportunidad de verlo en los últimos años, le ha costado en torno a 1.000 millones de euros, 900 y pico. Vale, no hace falta hacerlo tan a lo bestia. Pero es que nos vamos a ir a un estadio que con el coste actual de mano de obra, material de construcción, que está presupuestado en 150, por lo menos 100 millones más, mínimo. Es que es inviable. Además, el ayuntamiento tiene técnicos dentro, funcionarios que son perfectamente tan facultados para poder valorar lo que puede costar hacer el campo. Claro. Y puede aconsejar a María José Catalá. Claro. Pues por eso digo que no se van a meter en ese charco. Y con el tema también yo prefiero que si no se mueven, como ha dicho Simón, mejor. Bueno, es está. ¿Qué garantías, como le pedía Sandra Gómez? Y perdone, lo recordó Borja San Juan, que te acordarás tú, que dijo, ojo, que lo estamos pidiendo nosotros. O sea, actualmente, en aquella época con Sandra y con Borja. Y también para María José Catalá ya dejó el aviso respecto de que el ayuntamiento no iba a cambiar de postura. Es normal, si no tiene garantías. Solo tiene, porque es que si no incurre en prevaricación. Bueno, ha sido un placer, amigo Dionisio. Bueno, a ver si a la próxima aparece Zorillo. Sí. Juan y Simón, gracias por echar la mañanita aquí. Gracias. Habéis venido para un ratito, fíjate. Sí, nos hemos quedado toda la mañana. Venga, muchas gracias. En una hora, Juan Fran Barbera, con Mañana es Tarde. Adiós. Las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente del Gobierno ha garantizado